Punto número E, sirviendo y honrando, el equilibrio del cuerpo de Cristo. Aquí quiero que podamos tener una actitud bastante humilde para comprender lo que la palabra nos enseña y lo que quiero presentar en este punto. Y es que a veces ves en la iglesia, en el cuerpo del Señor, mucho desequilibrio, ¿vale? Por un lado, observas una tendencia de cierto liderazgo, de ciertos pastores, de ciertos ministros, de ciertas personas que son las que están capacitadas por Dios y se han formado para servir a la iglesia. A veces notas una tendencia de ese liderazgo que ha perdido su esencia de servicio. Cuando yo leo los evangelios veo un Jesús humilde, veo un Jesús entre el pueblo, veo un Jesús lleno de amor, de compasión. Está para servir a la gente. Va por las ciudades, sana al enfermo, multiplica los panes, los peces, atiende a la gente. Y creo que ningún ministerio debe perder esta esencia porque estamos para servir. No hay otra cosa para ayudar a la gente a crecer. Por lo tanto, quiero recordar lo que Jesús dijo en Mateo 20, del 25 al 26, dándoles un mensaje de reflexión a sus propios discípulos, cuando estaban entre ellos pensando si Jesús se va, ¿quién se va a quedar aquí al frente de este ministerio? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a tomar la batuta? Y Jesús, que conoce los corazones, da una palabra que también es vigente para hoy, para nosotros, para la iglesia, para los ministros. Dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí quiero que reflexionemos sobre esta frase. No será así, pero entre vosotros no será así. ¿Qué no será así? El enseñorearse de las personas, el ejercer un poder, un control sobre las personas. Y lamentablemente a veces observas eso dentro de la iglesia del Señor. Ministerios, liderazgos que ejercen un enseñoreamiento sobre la iglesia, cosa que no es de Dios. Es verdad que a las autoridades se les debe honrar y respetar, pero no es correcto el enseñorearse de la iglesia. Y a veces cuando la iglesia no obedece, no entiende, pues hay esa tendencia humana de querer obligar a las personas, pero no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es una influencia desde el amor, es una influencia desde el ejemplo de fe, desde la mansedumbre, porque la iglesia es del Señor, no es de ningún ser humano. Así que lo que hacemos, lo hacemos desde la humildad, desde la sencillez, desde el servicio, desde el ejemplo de la fe y de la misericordia. Y por otro lado también, la otra tendencia o el otro desbalance. Aquí hablo de dos desbalances, de ese liderazgo que es autosuficiente y que se enseñorea de la gente, pero también hay otra tendencia, hay otro descontrol, y es que cuando el cuerpo de Cristo deshonra a esas personas que están sirviendo, también he sido testigo y he mirado con mucha tristeza cómo muchas iglesias no valoran a sus pastores, a los evangelistas, a los maestros que tienen allí, a los misioneros o apóstoles que tienen allí. No, no los valoran, no les honran, no les obedecen. Y eso también no es bíblico. Eso no agrada a Dios. Primera de Timoteo 5:18 dice, el obrero es digno de su salario. Aquellas personas que sirven al Señor, que se han dedicado, que están entregados, merecen ser sostenidos por una iglesia, merecen ser sostenidos por un pueblo que les ame, que les honren y que les cuiden. Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 13, Pablo nos dice muy claro, honrad a los que se esfuerzan entre vosotros, que presiden
y os amonestan. Vemos que Pablo a los corintios les dice: yo no quise hacer valer mi derecho, pero quiero que sepan que tengo derecho, dice Pablo, porque he sembrado entre ustedes lo espiritual y yo espero cosechar lo material, porque no debes ponerle un bozal al buey que trilla. Entonces la iglesia que recibe el beneficio de los ministerios debe honrar, debe obedecer, debe sostener, debe cuidar. He visto muchas familias de ministerios pasando trabajo, necesidad, y son familias y son personas que se han entregado de alma y cuerpo al servicio de Dios y no hay nadie que les cuide, que les proteja. A veces sí hay dinero para edificios, para equipos, pero no para las personas que están velando por ese rebaño, por esa iglesia, o que están allí estableciendo el reino de Dios en un lugar específico. Y ninguna de estas dos tendencias, dos extremos, dos desequilibrios vienen de parte de Dios. No es de Dios el liderazgo que se enseñorea, que tiene el control sobre la gente, ni tampoco esa iglesia, ese cuerpo que no honra, que no estima, que no valora. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. Es bíblico, hay que obedecer, hay que sujetarse. Pero una cosa es una iglesia que se sujeta en amor, porque reconoce un ministerio que le sirve, que le ama, que le cuida. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que aquí yo encuentro en este pasaje una relación saludable, una iglesia que obedece, una iglesia que honra, una iglesia que cuida, un liderazgo que protege, que ora por su gente, que le alimenta, que le capacita. Entonces, encontramos que el orden bíblico es que haya un llamado a la interdependencia. Esa es la forma. Es como Dios quiere que haya entre el ministerio y la iglesia. El ministerio es para la iglesia. El ministerio es para preparar a la iglesia y la iglesia es capacitada para ir al mundo, para ir a diferentes lugares. Por lo tanto, en el reino nadie lo hace todo, pero todos hacen su parte. Y cuando cada miembro del cuerpo honra su función, el resultado es bendición colectiva. ¿Y a qué me refiero con una relación de interdependencia? Escuchemos, cuando un ministro responde al llamado con amor y fidelidad, cuando dentro del cuerpo de Cristo tenemos gente que Dios llama al ministerio, llama ya sea para ser un apóstol, para ser un profeta, para ser un evangelista, para ser un pastor, para ser un maestro, y responde a ese llamado de Dios con amor, con fidelidad, con dedicación. Mira, la iglesia es edificada, es nutrida, es confrontada y equipada. Los creyentes reciben dirección, alimentos sólidos, cuidados y guía espiritual. La fe se fortalece, los dones se activan, el carácter madura y el cuerpo crece. ¿Quién no ha sido bendecido a través de un buen ministerio de enseñanza? ¿Cuánto no has crecido por un buen mensaje, por una enseñanza que te traiga una verdad del reino de Dios? ¿Cuánto no se han convertido por un mensaje de un evangelista? ¿Cuánto no has recibido de Dios por un mensaje profético? ¿Cuántas iglesias hoy en día no están gracias a esos apóstoles que asumen esos riesgos de ir donde nadie ha ido y de romper y de establecer? Todos hemos sido edificados de una u otra forma por los ministerios, por los 5 ministerios de Efesios. Ahora, cuando la iglesia responde con honra, apoyo y cuidado hacia estos ministerios, el ministerio puede servir con alegría y libertad, sin estar agobiado por la escasez o el agotamiento, porque hay una iglesia, hay un pueblo que le cuida, que le honra, que le valora. Su familia se siente valorada, respaldada y protegida. No sabes cuántos niños se quejan,
porque sus padres están en el ministerio y no tienen una iglesia que les valora. No hay un cuerpo que les proteja. Solo escuchan problemas que les traen a sus padres, solo escuchan necesidades, solo escuchan dificultades. Se crea una cultura de honra, debe haber una cultura de honra, de respeto, de unidad y de gratitud. Hay gente que no es grata, que no es agradecida, que cuando estás en el momento difícil, en problemas, en adversidad, acudes a ese ministro, a ese servidor para que ore por ti, te aconseje, te ayuda. Y cuando sales de la situación, eres incapaz de acercarte, de agradecer, de valorar. Cuántas personas abandonan sus iglesias, sus pastores, a sus maestros. Nunca le reconocen, nunca le agradecen. No, la Biblia nos enseña una cultura de honra, de respeto, de unidad y de gratitud. Por lo tanto, los fundamentos bíblicos de esta interdependencia, así debe vivir la iglesia de Cristo, en una relación de interdependencia entre el ministerio y la iglesia. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Las personas que se dedican a servir, a cuidar de la iglesia, para que las cosas de la iglesia funcionen. A veces queremos que en nuestra iglesia haya de todo. Institutos bíblicos, ministerios para niños, para adolescentes, para jóvenes, para matrimonios, sí, eso es maravilloso, pero ¿estamos dispuestos a cuidar de personas que se dediquen a que las cosas ocurran, a que existan esos ministerios, esos servicios para la iglesia? Nos tenemos que hacer muchas preguntas en esta clase y ser honestos con nosotros mismos. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Pablo está haciendo un planteamiento bastante fuerte. Te invito a que leas la carta de primera a los Corintios. Pablo confronta mucho porque era una iglesia que se descuidó con él, que no le cuidó, que no envió la ofrenda, que lo único que hacía era que hablaban mal de él, se quejaban de él. Muchos creyentes en Corintio, unos falsos apóstoles. Así que Pablo los confronta. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que te está instruyendo en la palabra? ¿Estás siendo edificado? ¿Has crecido? Entonces, hazle partícipe. Dice de toda cosa buena. ¿Qué cosa buena puedes darle? ¿Qué cosa buena crees tú que puedes hacer partícipe a esa persona? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si todos siembran, todos cosechamos. Si todos siembran, va a haber una abundante cosecha. Ese es un ciclo virtuoso. El ministro siembra lo espiritual, la iglesia cosecha salud, dirección y visión. La iglesia siembra honra y sustento, el ministro sirve con gozo, fuerza y estabilidad, relaciones saludables, ganar, ganar, todos ganan. Un pastor, un maestro, un evangelista, un apóstol, un profeta que se da a una iglesia, que sirve, que está entregado, que es de testimonio. La iglesia debe honrar, debe bendecir, debe cuidar ese ministerio. Así que esto es el llamado a la interdependencia. Por lo tanto, el resultado, una comunidad madura, viva, con dirección clara y una profunda cultura de amor mutuo. Honrad a los que se esfuerzan entre vosotros, tenerlo en mucha estima. Escucha el consejo de Dios. ¿Tienes estima a esas personas que se dedican? Que tú observas en tu iglesia que están allí para todos, sirviendo, arreglando las cosas, pendiente de todos. ¿Les tienes en estima? ¿Les amas? ¿Les cuidas? Es lo que nos enseña la palabra, tener mucha estima y amor por causa de su obra. Así que, queridos hermanos, hemos terminado el tema del ministerio. Espero haber sido explícita,
sencilla, clara y sobre todo muy bíblica. De verdad te pido que puedas leer cada cita de esta clase sin ningún tipo de venda denominacional. Que vayas a la palabra de Dios como un niño. Si has tenido alguna mala experiencia, quítate esa etiqueta, esa venda, ese molde. Ve a la palabra de Dios con sinceridad, vayamos a ella para que ella nos hable, para que ella renueve nuestra mente. Así que quiero pedirte que nos dejes tus comentarios en, en este canal de YouTube y que puedas compartir con otros. Todas estas clases están hechas con muchísimo amor, con mucho deseo de que la iglesia del Señor crezca en la fe, que podamos tener raíces profundas. ¿Qué tal si oramos por estos ministerios y oramos para que Dios levante ministerios? Ministerios, gente de Dios, gente que ame al Señor y que ame a la iglesia, gente con un corazón deseoso de servir a otros, porque ese es el ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro, Señor, y bendigo, te doy gracias. Te pido, Señor, que levantes obreros en tu iglesia. Levanta apóstoles, levanta profetas, levanta evangelistas, levanta pastores y levanta maestros. Edifica tu iglesia, perfecciónala. Señor, en el nombre de Jesús, a través de este ministerio, te pido que ayudes a la iglesia a poder cuidar, amar, proteger a su gente, a esos hombres y mujeres que se dedican para que ellos tengan alimento espiritual, que oran por ellos, que están con ellos en los momentos de adversidad y de dificultad. Que la iglesia haga partícipe de toda obra buena a sus ministros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.